Bueno, continuando con la parte de RCP avanzado, debemos decir que el RCP avanzado se realiza cuando se dispone de material adecuado y personal entrenado para optimizar la RCP básica. Como ven acá, eh, tenemos personal especializado con múltiples dispositivos, totalmente seguro la situación, ¿no? Vamos a ir parte por parte para definir lo que sería el RCP avanzado. Tenemos esta cadena, ¿se acuerdan la cadena anterior que teníamos? Tenemos esta cadena de paro cardíaco intrahospitalario. Bueno, como veíamos, la cadena de supervivencia o de paro cardíaco intrahospitalario, si bien está ejemplificada de esta manera, pero se puede tratar tranquilamente una situación de paro extrahospitalario y dar cuidados avanzados, ¿sí? Esto es una manera de ejemplificación. ¿Qué es lo que dice la cadena? Que ya vamos a traspasar al otro sector, que es la desfibrilación rápida y los soportes vital avanzado y cuidado post-paro, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son estos soportes vital y avanzado. Continuando la misma regla mnemotécnica que teníamos en el RCP básico, que era el CAB, ya el C en el avanzado, fíjense en que ya tenemos un dispositivo más complejo, ¿no? Porque debemos acceder o realizar una vía venosa en el paro cardiorrespiratorio, que ese sería el C de la circulación. Conseguir un acceso venoso cuanto antes, pero no es una prioridad frente a la vía aérea y la desfibrilación precoz. Válidas tenemos la vía intravenosa, como vemos acá, o la vía intraósea, como vemos acá. Cualquiera de los dos dispositivos tiene sus ventajas y sus complicaciones. La ventaja del acceso intravenoso es que es rápido, siempre deben ser en los miembros superiores, tiene que ser se llama supradiafragmática, o sea, por encima del diafragma tiene que ser colocada la vía periférica, pero sí tiene sus desventajas que, digamos, en un paciente en shock o en paro, es medio complicado realizar un acceso venoso rápido. Por otro lado, tenemos el acceso venoso intraóseo, que este acceso venoso intraóseo es más fácil acceso, o sea, mucho más rápido, requiere un mínimo entrenamiento un poquito más avanzado que lo que sería una colocación de una vía periférica, pero ya viene con un dispositivo para colocarlo, ¿no? Tiene una mayor distribución del medicamento y más rápida. La vía periférica, el medicamento se debe administrar, una vez administrado intravenoso, se debe realizar un lavado con 20 milímetros de solución fisiológica aproximadamente, para que lo que sea toda medicación que quede en el brazo llegue rápidamente a la circulación central. Recuerden que en una persona en paro cardiorrespiratorio la circulación está bloqueada, ¿no? No tiene circulación, menos en los miembros superiores. Entonces, si yo quiero que el medicamento no me quede acá, lo que tengo que hacer es infundir líquido para que rápidamente llegue ese medicamento a la circulación central. En cambio, en la vía intraósea es un poco más rápido su absorción, ¿no? Lo que tiene problema de extravasación, no dura más de 24 horas, tiene que ser removida rápidamente. Entonces el C, la circulación, la vía periférica, el A es la vía aérea. En el A de la vía aérea debemos abrir la vía aérea, ¿sí? Para poder ventilar. Acá ya es un poco más avanzado el tiempo de reanimación, por lo tanto debemos comenzar a ventilar, ¿sí? Empezar ya a administrar oxígeno al 100% a través de dispositivos auxiliares. El principal y el más conocido por todo, el dispositivo máscara válvula, que ya vamos a ver cómo se debe emplear ese dispositivo, porque es súper, súper, súper peligroso. La vía aérea se abre mediante dos maniobras, que van a depender de si sospechamos o no lesión de la columna cervical. Entonces tenemos la más usada y la más conocida, que es la triple maniobra, en la cual realizamos una ligera extensión de la cabeza, hiperextendemos el cuello y abrimos la boca. Esa es la triple maniobra, ¿no? Extensión de la cabeza, apertura de la boca
y elevación de la mandíbula. Aquí lo que ponemos es lo que hablamos anteriormente con la posición del olfateo. ¿Para qué? Para lograr abrir la vía aérea y poder ventilar al paciente de manera efectiva con el dispositivo nombrado anteriormente. Pero si sospechamos de la lesión de la columna, acá vemos, perdón, cómo se ve lateral, de manera cómo se debe ventilar una persona, ¿sí? Siempre se debe abrir la vía aérea. Apertura de la boca. Perdón. Entonces, en el caso de que sospechemos lesión de la columna cervical, vamos a realizar la doble maniobra en vez de la triple. En la única que no vamos a realizar es la ligera extensión de la cabeza, ¿sí? O sea que este cuello no nos va a quedar de esta manera, pero es la menos usada y únicamente la vamos a utilizar si sospechamos de lesión de la columna cervical o cuando tenemos algún trauma. La B es la ventilación, fíjense que vamos un poquito más rápido porque ya vimos qué es lo que debemos hacer de manera básica. Y acá le agregamos un poquito más de dificultad, ¿no? Pero la sincronización tiene que seguir siendo la misma. La B, que es la ventilación, cuando la víctima tiene una vía aérea avanzada durante el paro cardiorrespiratorio, el rescatador efectúa las compresiones torácicas y debe hacerlo en forma continua a una frecuencia de 100-120 por minuto y sin pausar la ventilación. Esto quiere decir que en el RCP avanzado, el paciente va a tener un dispositivo de control de su vía aérea, ¿sí? Avanzado, un tubo endotraqueal o una máscara laringea, en el cual ya la ventilación, o si se acuerdan de la RCP básica, que era una relación 30-2 si queríamos ventilar, aquí ya no vamos a tener una relación 30-2, sino que va a ser totalmente asincrónico. Esto quiere decir que por un lado va a ir las compresiones y por otro lado va a ir la ventilación sin importar la sincronización entre ellas. Lo importante es la cantidad de veces que apretemos la bolsita para ventilar. El rescatador que ventila hará 8 a 10 ventilaciones por minuto, no más. No debemos enloquecernos con la bolsa, ¿sí? Debe ser ventilaciones bajas, bajas. Y los rescatadores deben alternarse cada 2 minutos aproximadamente para evitar la fatiga por la compresión y el deterioro en la calidad y frecuencia de las compresiones, lo que vimos en el RCP básico. Este es el dispositivo bolsa máscara válvula. Esta es la manera que se debe colocar, se debe sellar la máscara contra la cara de la persona con dos técnicas, ¿sí? Tenemos la técnica en C, que se llama, que lo realiza una sola persona, tanto el sellado como la compresión de la bolsa la realiza una misma persona. ¿Qué pasa? Esto es súper difícil, no es fácil realizarlo, tanto el sellado como la extensión de la cabeza, apretar la bolsa, evitar que se fugue. La verdad que es una maniobra de mucha concentración, ¿sí? Entonces tenemos un solo rescatador ventilando, fíjense en acá, técnica en C. Técnica C quiere decir que agarramos así, ¿no? Con estos dos dedos hacemos presión sobre la máscara y estos tres dedos van colocados sobre las partes óseas de la mandíbula y lo que hacemos es extender el cuello y apretar la bolsa, ¿sí? Fíjense en acá los tres dedos como lo tienen sobre la mandíbula, estos apretando la máscara o sellando la máscara, no apretando, sino que sellando la máscara contra la cara y con esta mano procedemos a comprimir la bolsa. Si no podemos, si hay muchas fugas, si la cara es muy grande, nuestra mano muy chica, lo que procederemos, y si somos varios rescatadores, a realizar la técnica doble mano, en donde fíjense cómo mejoramos el sellado, ¿no? Y otra persona nos va a pasar a ventilar. El D de la RCP avanzada es la desfibrilación, que ahora cuando veamos cardioversión y desfibrilación, vamos a ver de qué manera la vamos a realizar. Pero lo principal que debemos reconocer en el paro cardiorrespiratorio son los ritmos desfibrilables. ¿En qué momento vamos a utilizar la desfibrilación? Cuando el paciente, la parte eléctrica o su corazón funcione de esta manera o de esta manera, ¿sí? Son los únicos dos ritmos que se van a desfibrilar y se llaman fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Si luego si el paciente, digamos, tenemos un RCP avanzado y continúa en paro cardiorrespiratorio, pese a las medidas de desfibrilación y de medicación, que ya vamos a ver cuáles vamos a usar, debemos pensar en las causas reversibles de que por qué aún este paciente continúa en paro cardiorrespiratorio. Entonces debemos pensar en las causas reversibles. Algo está pasando que el paciente, pese a las medidas de reanimación, no está saliendo del paro. Y vamos a pensar en la 5H,
Fíjense, hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipohiperpotasemia o hipotermia. Vamos a pensar que el paciente tiene algo de esto, que no le estamos mejorando y aún, por lo cual sigue en paro cardiorrespiratorio. O vamos a pensar en las 5T, que también son causas reversibles de situaciones en las que el paciente lo va a llevar a un paro cardiorrespiratorio y si no resolvemos estas causas, el paciente no va a salir nunca. Entonces tenemos las 5T, que es neumotoras de atención, taponamiento cardíaco, tóxicos, que son las tabletas o los medicamentos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Si tenemos un paro cardiorrespiratorio avanzado, prolongado, en la cual el paciente no sale, debemos pensar en las causas reversibles, 5H y 5T. Y por último, vamos a ver la medicación que vamos a utilizar en el paro cardiorrespiratorio avanzado, que es el oxígeno, por supuesto que es esencial en la resucitación. El oxígeno tiene que ser a un flujo de 15 litros minuto, ¿sí? Para intentar dar una fracción inspirada lo más elevada posible. Y los medicamentos más utilizados van a ser la adrenalina y la amiodarona en estas presentaciones y en estas indicaciones, ¿no? La dosis habitual es 1 miligramo o una ampolla, porque la ampolla, la presentación viene de 1 miligramo. 1 miligramo en bolo, quiere decir sin diluir, directo, intravenoso o intraóseo, cada 3 a 5 minutos. Y la miodorona, tenemos dos situaciones únicamente que la vamos a realizar, o dos momentos, que es cuando el paciente aún sigue con ritmo desfibrilable pese a la desfibrilación y pese a la administración de adrenalina, luego de la segunda descarga, ¿sí?, de desfibrilación, vamos a pensar en la administración de amiodarona, la cual la presentación es de 150, son ampollitas de 150 miligramos. Lo que vamos a hacer es administrar dos ampollas juntas hacia un bolo intravenoso rápido de 300 miligramos, que lo podemos diluir o no, ¿sí? Y en caso de que persista o recurra fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, puede administrarse una segunda dosis de 150. Dosis máxima diaria acumulada, 450 miligramos. Listo. Son los únicos dos momentos que vamos a utilizar amiodarona. Pero bueno, lo vimos rápidamente, el RCP avanzado es un poco más complejo. Lo importante es que ustedes tengan esta base, una base muy fuerte de lo que es la RCP básica, y una base un poquito más suave de lo que es la RCP avanzada, principalmente porque lo van a ver en años venideros, ¿no? Así que bueno, esto lo vamos a compartir y lo vamos probablemente a practicar en algún momento.